Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi de Jordi en Cryptoland y en el día de hoy os traigo ya la 10ª entrega de las charlas en directo. La verdad es que tenía muchísimas ganas de traer a Jaume al canal porque desde hace bastante tiempo lo sigue en Twitter, seguramente algunos lo vais a conocer ya, se llama GoldJaws. Él es analista fundamental, además también pues es creador de contenido, ahora mismo está también empezando a colgar vídeos en YouTube frecuentemente. Así que nada, le dejo el espacio a él para que se presente y luego pues también introduciremos pues todos los temas que tocaremos en el día de hoy, que ya veréis que son muy interesantes. Así que nada, bienvenido Jaume, preséntate un poquito. Hola, muchas gracias, Jordi. Pues bueno, como bien has comentado, yo actualmente soy tanto creador de contenido como analista fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Para la mayoría de vosotros, bueno, los que no lo conozcan, básicamente me dedico a evaluar la tecnología que hay detrás de los proyectos, a evaluar si son viables, si no, o también si nos están intentando vender la moto como hacen muchos de los proyectos actualmente. Así que nada, básicamente a eso me dedico a día de hoy. La verdad es que es algo muy interesante porque salen proyectos de debajo de las piedras, o sea, en una semana ves pues 10 blockchains nuevas, 10 proyectos que vienen a cambiarlo todo y está pues súper importante el hecho de que hayan personas como Jaume que nos ayuden a discernir pues cuáles pueden tener futuro y cuáles no. En el día de hoy vamos a abarcar distintos temas muy pero que muy interesantes. Uno de ellos es el tema del trilema blockchain, ¿vale? Porque, bueno, después lo veremos con más detalle, pero siempre existe como una pata coja, en este caso, cuando estamos intentando evaluar, pues, cuál puede ser la mejor de las blockchains, que si Ethereum, que si la Binance Smart Chain, las tocaremos un poquito todas por encima. Luego también hablaremos sobre algunos proyectos que pueden venir a cambiar un poquito el panorama, cuáles de ellas pues pueden solucionar este trilema de la mejor manera, aunque hablaremos de que es algo pues complejo. Y después también cambiaremos un poquito el tema, porque Jaume no solo invierte en lo que es el mundo cripto, sino que también toca varios palos, y esto también está muy interesante, ¿vale? Así que si quieres, Jaume, empezamos hablando de qué es el trilema o cómo empezar directamente a analizar una blockchain desde cero. ¿Qué son pues los pilares que tú enfocas? Perfecto, bueno, pues para empezar con el trilema es básicamente un problema que existe dentro de las cadenas de bloques, pero bueno, también en general en todas las redes informáticas, ¿de acuerdo? Porque nos regimos, recordad que al invertir en un mercado tecnológico nosotros debemos conocer la tecnología, como es evidente. Entonces, nosotros estamos invirtiendo en redes, ¿de acuerdo? Y las redes se rigen bajo las leyes de las redes. Entonces, no es lo mismo invertir en una red como puede ser Polkadot, Ethereum, etcétera, o invertir en el Dow Jones o en el S&P 500, lo cual son empresas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con las redes? ¿De acuerdo? Que tienen un problema. En este caso, al añadir la descentralización a la ecuación de la creación de una red, se añade un problema. Es que la descentralización es algo que consume muchos recursos y que el precio de la descentralización acostumbra a ser, pues evidentemente, una menor escalabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, bueno, tengo el iPad que he compartido pantalla para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Y os voy a hacer Hoy una será pequeña modo clase representación también, o gráfica. sea, la cosa se Sí, pone interesante, ¿vale? exacto, mirad. No dibujo demasiado bien, no soy Picasso, pero bueno, básicamente tenemos esto, ¿de acuerdo? Es un triángulo. ¿Por qué? Porque es un triángulo, muy fácil. Porque, como ha dicho Jordi, es una pata coja, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nosotros la escalabilidad, ¿de acuerdo? La escalabilidad, para quien no sepa, la escalabilidad es muy sencillo. La escalabilidad lo podríamos llamar como la capacidad que tiene una red para seguir creciendo y para aumentar el volumen tanto de usuarios como de transacciones sin bloquearse, ¿de acuerdo? La escalabilidad podríamos decir que es la capacidad que tiene la red, en este caso, para aguantar un gran crecimiento. Es decir, una red escalable, por así decirlo, puede aguantar de la misma manera una transacción por minuto que igual a 15.000 transacciones por minuto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final, bueno, es muy sencillo. Nosotros debemos crear redes que puedan aguantar una curva de adopción muy grande, ¿de acuerdo? Porque al final no es lo mismo usar una red, bueno, que no usa nadie, que usar la Binance Smart Chain que la están usando pues millones de personas, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, la escalabilidad es la capacidad que tiene esa red para aguantar. Después tenemos una cosita que es la seguridad, ¿de acuerdo? Seguridad. Esto no hace falta que la presentemos, todo el mundo sabe lo que es la seguridad, ¿de acuerdo? Y es que en una cadena de bloques debe existir una seguridad suficiente como para que, evidentemente, repeler
lo que sería hackers, intentos de exploits, etcétera. Como muchos sabréis, ¿de acuerdo? Y como os estaba comentando, nos regimos bajo las leyes de las redes, pero también bajo los problemas que tienen las redes. Y es que en el mundo informático todas las redes son hackeables, o la gran mayoría de ellas. Entonces, necesitamos crear una red lo más segura posible para, evidentemente, bueno, pues que no nos roben Los los activos. fondos. Vale, exactamente. Y luego, por aquí tenemos la descentralización. ¿De acuerdo? La descentralización es básicamente el factor que añaden las cadenas de bloques. O sea, la descentralización, como todos sabemos, es que lo que sería el poder de voto o en el poder de la red no recae sobre un único individuo o un pequeño grupo de individuos, sino que está fragmentado en muchos individuos, ¿de acuerdo? Como muchos sabéis, Bitcoin, en este caso, tiene miles de nodos repartidos por todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace que la red sea descentralizada? Porque no puede tomar una decisión solo una persona, tienen que tomarla en consenso. ¿Por qué? Una democracia, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, aquí tenemos el trilema. ¿Pero qué pasa? Aquí pasa algo, que es que las redes tienen un problema, y es que si nosotros queremos crear una red escalable y segura, para ello, las redes actualmente sacrifican la descentralización. ¿De acuerdo? Lo que hacen es crean una red que es altamente escalable. Esto, por ejemplo, sería el ejemplo de la Binance Smart Chain. Ujú. Una red muy escalable, porque va muy rápida, muy segura o relativamente segura. Pero ¿qué pasa? Que solo hay, si no recuerdo mal, 20 nodos o así. Sí, muy poca Y cosa. están Jaume, todos controlados por Binance. Perdona, yo quería preguntarte a nivel de seguridad, ¿cómo se brinda esta seguridad? O sea, si al final tenemos solo 23 nodos en el caso de la Binance Smart Chain, ¿cómo se brinda esta seguridad? ¿A qué te refieres? ¿Cómo se brinda la seguridad? Al final, una cadena de bloques tiene el hecho de que una cadena de bloques sea centralizada también tiene sus ventajas a nivel de seguridad, ¿de acuerdo? ¿Por Ujú. qué? Porque al final debes tener en cuenta que las redes de bloques, las cadenas de bloques, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, es como una pila, ¿de acuerdo? Es como que van haciendo así. ¿De acuerdo? En las cadenas de bloques existen varios ataques, ¿de acuerdo? Uno de los más conocidos es el ataque, por ejemplo, el ataque del double spending. ¿Sabes lo que es? Bueno, que puedes gastar pues súper rápido en una transacción casi simultánea la misma cantidad de fondos, ¿no? Exactamente. Están el ataque de double spending, pero también tú puedes ser que en una red, por ejemplo, al final, lo que pasa en las cadenas de bloques es que muchos validadores de todo el mundo, por así decirlo, quieren meter el bloque lo antes posible para tener la recompensa en el caso de Bitcoin, ¿de Ujú. acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que puede haber un nodo malicioso o alguien malicioso que quiera meter una transacción fraudulenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que al final, esto es también el poder de la descentralización, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces la descentralización va muy ligada a la seguridad, ¿de acuerdo? Que es el caso de Bitcoin. Bitcoin es segura y descentralizada, pero no escalable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú quieres meter un bloque fraudulento, todo el consenso, todas las personas van a decir, oye, no, tú estás mintiendo, aquí estás metiendo una transacción que yo no tengo. Así Vale. funciona la seguridad en las cadenas de bloques. ¿Qué pasa? Que si estás en una red con 21 o 22 o 23 nodos, creo que tenía, entonces, ¿qué pasa? Tú estás confiando en la seguridad que te vaya a dar Binance. Sí, Vale. 100%. O O sea, la sea, seguridad te la da Binance como empresa porque está gestionando ella los nodos. tú cuando pones la descentralización en una red, estás confiando en una verdad sin tener que confiar. Ujú. Es decir, las cosas tú no tienes que confiar, son como son, ¿de acuerdo? Pero cuando tú quitas la descentralización de la ecuación y hay una empresa que puede hacer cualquier cambio en la red, como es el caso de Binance, tú estás confiando en su buena voluntad y así funciona. Vale. Es por eso que las cadenas de bloques centralizadas no tienen mucho sentido,
porque al final es como, para ello, no te montas una cadena de bloques, te montas una red distribuida y apáñate, no hace falta, ¿de acuerdo? No tiene sentido. Vale. Y después existen redes escalables y descentralizadas, pero que claro, para ser escalable y descentralizados, lo que hacen es la seguridad se queda un poquito atrás, que es lo que pasa con muchas redes DAG, muchas las que utilizan la Direct Acyclic Graph. En este caso, las que utilizan este tipo de tecnología también se consideran blockchains porque son sistemas distintos. Si los puedes explicar, también sería interesante. Bueno, no son lo mismo. De hecho, son bastante diferentes. A ver, en el trasfondo son lo mismo. Al final son paquetes de datos. Pero al final debéis tener en cuenta que las blockchains son así, son unidireccionales. ¿De acuerdo? Y la seguridad recae en que hay un proceso de encriptación y esta tiene el proceso de encriptación del anterior, esta tiene el proceso de encriptación del anterior y esta tiene el proceso de encriptación del anterior. Entonces, si yo quiero corromper este bloque, Cuando tendré que dices corromper proceso, estás hablando del y hash, este. ¿no? Si estoy hablando de los hashes y de cómo funcionan las blockchains. Ujú. Luego, las DAG funcionan así. Son como, no son, por así decirlo, direccionales, ¿de acuerdo? Pueden funcionar, pues, bueno, así. Cada una va a su rollo, por así decirlo. Es como que las transacciones entre sí es como que se validan entre sí. Entonces, esto tiene ventajas porque al final las Direct Acyclic Graph pues tienen una escalabilidad muy alta, ¿de acuerdo? Pero también tiene un ataque no muy conocido que se llama, no sé qué, Makov, era un nombre ruso, ¿de acuerdo? Ujú. Donde aprovechándote las brechas de seguridad que tienen, lo que hacen es crean aquí una red paralela que parasita la red y que va creando transacciones. Aquí metes una transacción falsa y parasitas la red y como no es unidireccional, entonces pues se mezclan y ya está. Y ya has corrompido la red y has metido tu transacción falsa, por ejemplo. Vale. Y aquí Esto es uno de los... no se puede ir atrás como para detectar esta transacción maliciosa y eliminarla de la red. Claro, pero es que eso en un sistema descentralizado no se puede hacer. Bueno, claro, La sería como romper el principio de inmutabilidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, al final, tú mira lo que ha pasado con Acala. En Acala se han minteado 1.000 millones de AUSDs y ellos no han podido revertir el bloque. Ellos lo que han hecho es una proposal para quemarlo, Sí. pero no se puede. No se puede borrar esa transacción, que es lo que hizo Ethereum con el fork de Ethereum Classic. Ujú. O Justamente sea, esto también acá, lo comentabas y quería que lo explicases un poquito porque la gente, bueno, incluso yo me considero bastante fan de Ethereum porque creo que si las cosas se hacen bien en el largo plazo podría ser pues una de las mejores blockchains sin ningún tipo de duda, pero sí que de primeras y siendo una de las blockchains pues primerizas, rompieron con uno de los principios más básicos de lo que es una blockchain. bueno, eso fue centralización pura y dura. Al final, el otro día, bueno, de hecho, en mi canal vamos a tener un podcast con Xavi, bueno, actual jefe de FTX en España, que él vivió, bueno, sabe de primera mano el hackeo de DAO, lo vio sus propias carnes. Ujú. Y él lo explicaba que al final eso es un ataque a la descentralización. O sea, tú no puedes hacer eso, ¿Lo podrías no explicar puedes. más o menos por encima para la gente que no sepa lo que pasó? Bueno, básicamente es muy sencillo. Había un protocolo que se llamaba DAO, que era una DAO. Hubo un robo de fondos masivo, ¿de acuerdo? Y lo que hizo Ethereum fue, sí, pues revertimos la red. Eso no ha pasado. Y se devolvió los fondos a todo el mundo, pero sin proposals ni nada. Lo hicieron dictatorialmente. Entonces eso provocó mucho enfado en la comunidad porque la comunidad es muy forofa de la descentralización, porque estamos aquí por la descentralización, si no, no tiene sentido. Entonces, lo que pasó fue que básicamente surgió un hard fork de validadores que no estaban de acuerdo con ello. Y ahora existen dos Ethereum. Está el Ethereum donde no ha pasado el hack y luego está Ethereum Classic, que es la red que asumió el hack como un problema que se tenía que asumir
y han seguido viviendo. Bueno, y seguramente dentro de poco tengamos 3, porque ahora está eso que quieren hacer otra del Ethereum Proof of Work, que veremos cómo acaba todo esto. Van a acabar no Fatal, ¿no? haciendo demasiado, no van a hacer nada. Eso sí, todo depende de USDC, de lo que hagan en Circle, de Pero Circle. cómo es que está cotizando, por ejemplo, en algún exchange si aún no ha salido ni la moneda? Eso es especulación. 100%. Si te Eso es parece, y una especulación. cosa que quería preguntarte era como volver al trilema y hablar pues de distintas redes y hablar en qué parte van flojas pues estas redes. Después también, como antes Vale. os comentaba, una cosa que haremos pues es presentar algunas redes que él cree que podrían pues cambiarlo un poquito todo. ¿Vale? Así que, si te parece, vamos de nuevo al Zoom, porque ahora estaba pues con las imágenes, y enfocamos el tema del trilema, porque hemos hablado, por ejemplo, de la Binance Smart Chain, y también un poquito sobre Bitcoin. Y yo sé que el otro día, justamente, en este vídeo que comentabas, y que justamente os quería recordar que en la descripción tendréis sus redes, su canal de YouTube, donde podéis aprender más sobre blockchain. De hecho, ¿cuántos episodios son esto que estás colgando de aprender del tema de 5. blockchain? Bueno, es básicamente un curso de análisis fundamental donde explico pues esto y muchas cosas más. Bueno, de manera totalmente gratis en YouTube. Pues Y ya justamente. te digo, son 5 episodios. Y justamente lo que decía es que Bitcoin sí que es una red pues muy descentralizada, tiene muchísimos nodos y por lo tanto pues también es más segura porque vulnerarla es como más difícil, tienes que atacar a un mayor número de servidores. ¿Qué pasa? Que Bitcoin es muy poco escalable. O sea, yo qué sé, si nosotros nos imagináramos ahora que el 50% de la población mundial pues usa Bitcoin, es una red que no sirve para nada. Es imposible. Es imposible, te lo digo yo, es literalmente imposible. Y Ni justamente. Lightning Network ni mierdas, es Vale, imposible. por eso quería pues dedicarle un espacio a esta sección, porque aparte de eso, tú también hablabas de que Bitcoin es una red que está sujeta a la especulación. O sea que Actualmente sí. de por sí, a largo plazo, si no puede ser escalable, va a morir. Entonces, si puedes explicar un poquito esta problemática, sería pues O sea, genial. mira, es muy sencillo, ¿de acuerdo? O sea, Bitcoin, como comentábamos, es descentralizada y segura, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que le pasa a Bitcoin, ¿de acuerdo? Bitcoin, su seguridad depende de los nodos, de los mineros, ¿de acuerdo? Porque los mineros son los que se lanzan a la prueba de trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegará un punto, ¿de acuerdo? Cada 4 años se reduce la recompensa que tú le das a los mineros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegará un punto donde los mineros no va a ser rentable minar Bitcoin, porque van a recibir menos Bitcoin de lo que cuesta mantener esos nodos, porque cuesta un pastizal, ¿Cuesta mucho mantener un nodo? una barbaridad. Te fliparía. O sea, bueno, un nodo no tanto, pero ¿cómo se llama? Una máquina de minería, Ah, sí. flipas. Flipas en. Pero vamos, es una barbaridad lo que cuesta. Entonces, o sea, solo te digo que, bueno, con un chico que conozco, estuvo en una granja de minería y tuvo que entrar con cascos, Del ruido porque que hacía. se ve que te petan los tímpanos. Es Ya. algo espectacular. Y con chaqueta, porque lo tenían bajo a cero por tema de temperaturas. Sí, Wow. es algo bestia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí Bitcoin podría entrar en lo que yo le llamo una espiral de la muerte. ¿Eh? Bueno, ¿estás viendo el zoom? Sí, 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 sí. Porque aquí, en esta espiral de la muerte, imaginaos que deja de ser rentable minar Bitcoin para los mineros. ¿Qué pasa? Que los mineros dirían, o no mino, o, bueno, va a ser rentable, pero te lo voy a cobrar en comisiones, que es lo que pasa ahora, o pasaba en su día con Ethereum. O sea, ¿Qué es lo que para que, pasa para con que lo Ethereum? entendáis, o sea, cada vez que tenemos un halving, es necesario que el precio, como mínimo, multiplique por 2. Si tenemos la misma cantidad de nodos, ¿vale? Para que esta gente, pues cobrando la mitad en unidades de Bitcoin, ganen lo mismo dolarizadamente.
Claro, pero es que la gente a mí me decía, oye, Jaume, pero es que lo que tú dices no tiene ni puto sentido, porque si se reduce el supply o la inflación se reduce cada 4 años, pues el precio tendrá una tendencia alcista. Y yo les decía, oye, ¿y quién coño te asegura eso? O sea, vas a poner tus fondos y la seguridad de toda una red en la especulación. Eso no tiene ni pies ni cabeza. O Ujú. sea, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como te digo, cuando Bitcoin deje de ser rentable, los mineros van a tomar las comisiones de las transacciones, las comisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Que la gente pasará como en Ethereum, que los que pagaban comisiones más altas son los que se les procesaban las transacciones. Y luego había mucha gente que se les literalmente caían las transacciones. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto aumentará mucho el coste del uso de la red de Bitcoin y mucha gente dejará de usarlo. Si la gente deja de usar Bitcoin, pues evidentemente los mineros van a recibir menos recompensas. Así que les va a dejar de ser rentable igual, ¿de acuerdo? Entonces, si se va la gente, la red de Bitcoin se ralentiza, los mineros van a ir dejando de procesar transacciones. Si los mineros dejan de procesar transacciones, cada vez la red va a ser más insegura y así eso es una bola de nieve. Porque cada vez menos gente la usa, pero también cada vez menos mineros hay, porque van dejando la red porque no les sale rentable. Entonces, cada vez la red es menos insegura y se va haciendo una bola de nieve que puede estrellarse. 100%. Entonces, Evidentemente que si el precio de Bitcoin se va a 1 millón, entonces no va a haber problema. Es que confiar en eso es ser muy iluso. ya. Entonces, ¿cómo hacen otras redes, por ejemplo, para evitar estar sujetas a la especulación y para ser rentables, bueno, más que rentables, sostenibles en el largo plazo? Bueno, al final, una inflación controlada, bien hecha, porque la inflación de Bitcoin es muy simple. Bueno, al final el sistema Proof of Stake lo que tiene es que es, tiene muchísimos menos costes, o sea, que te sea rentable es mucho más fácil. Ya. O sea, es más fácil tener un nodo validador, es mucho más barato tener un nodo validador que tener una máquina ahí dándole caña. Muy Es bien. mucho más fácil. Ya. Entonces, también quería preguntarte, pues, otra cosa extra que introduciste el otro día en este vídeo que te comentaba y que podéis ver en su canal. Y es que existen pues distintas capas para escalar Bitcoin. O sea, Bitcoin no es solo el protocolo que todos conocemos, sino que continuamente hay desarrolladores que están sacando pues cositas nuevas Soluciones. encima, pues para que sea un poquito mejor, entre comillas. Antes hablabas de la Lightning Network y por qué no es lo suficientemente buena o escalable como para que Bueno, se... no es que no sea buena ni escalable, es muy sencillo. Tú, por ejemplo, imagínate que esto es Bitcoin, ¿de acuerdo? Y esto de aquí son nodos. Espérate. Esto de aquí son nodos. Te lo pongo, ¿vale? Ujú. Estos son, pues eso, nodos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que tú cuando procesas una transacción normal, lo que haces es pillas hacer la transacción y la transacción se lanza aquí y la jauría, el que antes pueda empaquetar la transacción, resolver el enigma, por así decirlo, de la red y poder empaquetar el bloque, pues pillará tu transacción y la meterá en la blockchain. ¿Qué es lo que hace la Lightning Network? La Lightning Network lo que hace es que dos nodos validadores se ponen de acuerdo, abren un canal ¿Son los donde mismos uno, nodos de validación de la red de Bitcoin original? en principio sí, pero te lo tendría que mirar, pero en principio sí, es que hay muchos nodos, Ujú. o sea, hay muchos nodos, entonces, lo que hacen es, entre dos nodos, imagínate, tú eres un nodo y yo tengo otro nodo, o yo voy a un nodo y tú a otro nodo, y le digo, oye, yo le quiero enviar a Jordi X cantidad de Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen es establecen una conexión, envío esto, lo que sería el Bitcoin te lo envío, se cierra el canal, se llaman canales de estado, se borra y esta transacción
no está en el bloque como tal. En el bloque de Bitcoin nosotros tenemos el header y la lista de transacciones. Pues nosotros, esta transacción irá a una cosita que está en el header que se llama la transacción, mira, mejor así, la transacción Coinbase, que de ahí sale el nombre del exchange, la transacción Coinbase. Esta transacción es la que da la recompensa a los mineros. No, o sea, la transacción, bueno, por así decirlo, es como, aquí es donde se almacena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como esta transacción no la ha procesado ningún minero, nadie tiene la recompensa por ello, ¿sabes? Ujú. Entonces, el problema que tiene es que, claro, la gente dice, Bitcoin va a escalar con la Lightning Network. No, porque como te decía antes, si la gente deja de usar Bitcoin, por mucho que use la Lightning Network, los mineros no les va a seguir saliendo rentable, porque de hecho, como más se use la Lightning Network, peor para los mineros, porque menos trabajo tienen. Ya. Entonces, la red de Bitcoin depende de los mineros. Y la Lightning Network, pues también, porque necesita estos mineros que si se van, pues no hay quien Bueno, valide claro, esas es que transacciones. no, y que no, es que si se les va a los mineros es que no, la Lightning Network no funciona. Es decir, no puede funcionar, Ya. porque la red de Bitcoin no funcionaría. Después también hablaste en su momento de que una de las únicas posibilidades que tenía Bitcoin, o al menos la mejor, se llamaba Bitcoin NG. Yo de esto no Sí. tengo absoluta idea, así que ¿nos podría explicar qué es? A ver, es complejo de cojones, ¿de acuerdo? Pero para hacernos una idea, ahora mismo lo que pasa con Bitcoin es que nosotros tenemos aquí un, un puzzle. ¿De acuerdo? Y los mineros usan todo su trabajo para resolver este puzzle y el que lo resuelve antes procesa transacciones, empaqueta el bloque y lo mete en la blockchain. ¿De Ujú. acuerdo? ¿Qué es lo que hace Bitcoin NG? Bitcoin NG lo que hace es elegir un nodo aleatoriamente. Es decir, esto es como, a ver, es mucho más complejo, ¿no? Pero lo que hace es elige un nodo aleatoriamente o un minero aleatoriamente y luego este minero, pues lo que hace es procesar y empaquetar el Bitcoin. Entonces, lo que estás haciendo es que los nodos no tengan que resolver puzzles inútiles y tengan que gastar tanta fuerza de cómputo para algo que realmente no tiene ni puto sentido, porque la fuerza de cómputo de Bitcoin se va en la resolución del puñetero puzzle. Si Mm. tú quitas esto de la ecuación, evidentemente la red sería mucho más escalable porque iría más rápido, sería más eficiente, en fin, sería muchísimo mejor. Pero esto de Sería, de la aleatoriedad esta que estás comentando de la selección del nodo validador, se parece bastante a lo que es un proof of stake normal y corriente, ¿no? no es lo mismo, porque al final aquí influyen bastantes, por así decirlo, es que se parece mucho a una selección que tiene ahora mismo, bueno, el proceso de validación que tiene Elrond, se llama Ujú. Secure Proof of Stake, porque, o sea, por así decirlo, meter el proof of stake normal no tiene el factor de la aleatoriedad. El factor de la aleatoriedad es algo totalmente diferente. Entonces, lo que haces aquí, pues es eso, mediante una aleatoriedad relativa, porque al final nada es 100% aleatorio. O sea, es imposible. La aleatoriedad al 100% a nivel mecánico es imposible. Entonces aquí nos aprovechamos de eso y si no recuerdo mal también los nodos, pues a medida que tenían buen comportamiento, am, por así decirlo, tenían un sistema de puntuación. Ujú. Pero vaya, como te comento, hace un montón que no repaso lo que sería Bitcoin NG, porque bueno, al final pues vas estudiando cosas Y y, se te va pasando, ¿no? y se te va pasando, pero funciona más o menos así, ¿de acuerdo? De todas formas, ¿cómo se tendría que hacer o o sea, cuáles son los pasos para llegar a este punto? O sea, ¿cómo se podría instaurar este cambio? Muy fácil, simplemente los nodos de Bitcoin deberían hacer una propuesta en la gobernanza y básicamente una propuesta que sea,
bueno, cambiar el protocolo de consenso, porque esto al final es una variación del proof of work. Es que literalmente, o sea, hemos visto como por ejemplo ha costado bastante pues implementar, yo qué sé, el Taproot para que sean pues transacciones un poquito más ligeras. Entonces entiendo que cambiar todo esto sería complicado. Estamos hablando de años seguramente. Claro, a ver, es que es muy difícil. O sea, es lo que tiene la descentralización, que al final, mm, por así decirlo, es que, ¿cómo te diría? Igual te puedes tirar años para aceptar eso, porque al Bueno, final como es por lo que ejemplo tiene la lo de Ethereum, descentralización. ¿no? Sí, efectivamente. Si Al quieres, final, dime, perdona. al final es un proceso que tiene. Es que, claro, al final piensa que Bitcoin NG cambia el proceso de la emisión de los bloques, tío. Al final es como que también cambias cómo se organizan los mineros, cambias muchas cosas, tío. Ya. Si te parece, Jauma, volvemos al triángulo este del trilema para preguntarte en este caso, pues, ¿cómo afronta este trilema Ethereum? Así pues abarcamos como las redes más grandes. ¿Ethereum en qué va cojo? Bueno, Ethereum es segura, relativamente, relativamente descentralizada, pero es un poquito más, bueno, es bastante más escalable que Bitcoin. Es más escalable que Bitcoin. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que Ethereum tiene una máquina virtual, ¿de acuerdo? Porque Bitcoin y Ethereum están programados de una manera muy diferente. Bitcoin está programado en scripts y en este caso Ethereum tiene una máquina virtual. ¿Qué Entonces, es una tiene máquina un, virtual? Porque muchas veces hablamos de la EVM como algo súper normal y corriente, pero ¿sabes más o menos cómo definirlo? Bueno, en este caso una máquina virtual sería como un ordenador que procesa cosas. Es decir, la máquina virtual de Ethereum es lo que ejecuta, por ejemplo, los contratos inteligentes, es con lo que interactuamos realmente. Nosotros interactuamos con la máquina virtual de Ethereum. Pero no deja de ser un nodo, ¿no? No, al final es un ordenador descentralizado, por así decirlo. Vale. Al final, una máquina virtual, tú cuando, por ejemplo, no sé si has tocado algo de informática, Ujú. cuando tú tocabas una máquina virtual en lo que sería, bueno, informática normal, es como poder ejecutar un ordenador dentro de tu ordenador, como un ordenador Vale. totalmente Con diferente, un ¿sabes? VPS, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Vale. Entonces, esta escalabilidad, Ethereum, cómo la afronta? Porque mucha gente, y hay pues muchos misconceptions con el merge, pues se piensa que con el merge se soluciona todo. Y no es así, falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer, porque la máquina virtual de Ethereum sigue siendo la misma, que sigue siendo la que ejecuta. Es que la máquina virtual de Ethereum da para 3 o 4 horas de charla. La máquina virtual de Ethereum es muy compleja. O sea, la gente se piensa que al final el gas, todo lo que serían las tarifas y todo eso se ejecuta en la máquina virtual de Ethereum, no se ejecuta en otro sitio. Porque, por así decirlo, Ethereum es un que funciona muy diferente, porque Ethereum es un sistema basado en cuentas y Bitcoin es un sistema basado en el modelo UTXO, que es, bueno, es un concepto ya diferente, pero digamos que Bitcoin y Ethereum son dos mundos, pero Ujú. utilizan la misma estructura para almacenar la información. Si blockchain en realidad es una estructura, es una manera de almacenar información, punto pelota. Vale, y después, ¿tú piensas que con todas estas integraciones que tiene Ethereum, porque es que yo me acuerdo de lo que has comentado en el vídeo, que Ethereum pues no te acaba de gustar del todo? ¿Crees que se podría llegar a este punto donde la escalabilidad llega como a su pico, para decirlo de alguna Es que manera? Ethereum solo va a llegar donde todos queremos que llegue gracias a las soluciones de segunda capa, porque Ethereum está pensado para ser interoperable con muchas soluciones de segunda capa. Pero el problema que tienen las soluciones de segunda capa es que aún no son demasiado eficientes, la gran mayoría, y tienen problemas de seguridad. La, Y u- las por, que, por ejemplo, el perdón, Optimism, Arbitrum y estas cosas tienen problemas de seguridad. La que más problemas de seguridad tiene es Polygon actualmente, al Y menos bajo mi punto de vista. Pero comparten no porque nodos, las Layer 2 comparten nodos con la layer principal. si yo, hasta donde yo sé, cada una tiene sus propios nodos, porque al final si tú
Bueno, depende de la red, ¿eh? Pero al final, si tú compartes nodos, realmente le estás quitando fuerza de trabajo a Ethereum. O sea, se O sea, benefician como de su seguridad y la hacen más no, escalable. son redes totalmente diferentes, tío. Es como, se llaman sidechains. Son cadenas que actúan en paralelo. O sea, lo que hace, por ejemplo, yo qué sé, un rollup es básicamente, es lo siguiente. Yo, por así decirlo, paso mis fondos de Ethereum al rollup. El rollup yo interactúo, ¿de acuerdo? Lo paso a quien sea, no sé qué, y luego desde el rollup me lo puedo volver a pasar a Ethereum. Entonces, lo que ha hecho el rollup es absorber toda esa fuerza de cómputo que implicaba todas las transacciones que ha hecho esta persona, lo hace el rollup y a Ethereum le pasa el resultado. Entonces, lo que hace es que Ethereum no tenga que procesar todo aquello, O sea, en paquete de ¿sabes? transacciones lo hace todo pues como mucho más ligero y luego lo vuelve a la red Claro. principal. Claro, y luego lo vuelve a la red principal, pero claro, en la fuerza de cómputo que está en procesar cada transacción ya lo ha hecho y le envía pues una prueba como que eso ya está hecho, Ujú. ¿de acuerdo? Ahí depende de cómo sea el rollup, evidentemente. Hay rollups que emplean las ZK proofs, bueno, las pruebas de conocimiento cero. Bueno, es que Y las de hay Optimism, ¿no? Que es eso que durante una semana queda como la transacción pendiente que se puede como revertir o algo así, ¿no? es el problema que tienen los rollups, que están los optimistic rollups y los ZK rollups. Los ZK rollups son mucho más rápidos, ¿de acuerdo? Y no, perdona, los optimistic rollups son mucho más rápidos, se les puede correr una máquina virtual, o sea, tú puedes tú puedes interactuar con la EVM en Optimism, ¿de acuerdo? Pero luego el problema que tienes es que hay un periodo de prueba, que el periodo de fallo o de prueba, no me acuerdo cómo se llama, de pasar los activos de una red a otra, que igual te tardas 7 días Ya. para ello. Entonces, eso es. Es un follón porque al Sí. final si alguien está siendo malicioso, ¿cómo se revierte todo después de una semana entera? O sea, no sé. Al final son problemitas que tienen y que, bueno, al final se tienen que ir solucionando, pero vaya, al final, yo te digo, los rollups es probablemente la tecnología más interesante dentro de lo que sería, en este caso, Ethereum. A mí me gustan mucho, me gustan más los ZK rollups, Ujú. si tuviésemos que. Pero bueno, al final los Optimistic Rollups al final, tú piensas que pueden ofrecer hasta 10 y 100 veces más escalabilidad que Ethereum. Es una Pero locura. claro, Es una locura. luego tienes el periodo de reto de una semana. Ya. Bueno, de hecho, el mismo Vitalik Buterin dice que esto es una solución pues correcta para las circunstancias actuales, pero que al final en las Zero Knowledge serán las que van a mandar, porque es que no tiene sentido el hecho de tener pues una semana de reto, como comentabas antes. Exactamente. Si te parece, ¿puedes compartirme otra vez el Zoom? Porque me gustaría añadir otra parte a lo que es la descentralización para hablar de otro tipo de redes, porque es que justamente cuando tú hablabas de descentralización, le añades un factor extra. No deja de ser un triángulo, pero entra el factor interoperabilidad en la ecuación. Claro. Y entonces Mira, las pues cosas empiezan déjame, a cambiar. déjame que te comparto de nuevo que, que se ha ido aquí esto. A ver, tú tranquilo, te lo YouTube aún comparto no paga ahora. lo suficiente para el Zoom Premium. Nada, tranquilo. Am, no sé, de hecho ahora te lo voy a compartir con el Zoom Premium para no tener problemas, ¿vale? Si te Que parece, es que mientras vas antes. compartiendo esto, estaría guay que hablésemos un poquito de qué es exactamente la interoperabilidad. O sea, qué significa que una red sea interoperable. Bueno, básicamente significa que al final tú cuando vas a comprar la barra del pan, a que no vas a comprar la barra del pan con pan euros, pagas euros y ya está. Sí. Pues que es una gilipollez lo que acabo de decir, pero en realidad no lo es. Es decir, tú pagas en euros y tú cuando luego vas a comprarte sé, Lo del pan un euros ordenador, lo decías no como pagas en para... orden a euros. Vale, pues lo estás diciendo Es por el decir, tema de los bridges. claro, o sea, tú pagas en la misma moneda con todo, entonces la interoperabilidad lo que quiere es, mira, únete aquí,
La interoperabilidad lo que busca es básicamente que tú puedas utilizar, que tú no tengas que ir cambiando de red para cada función, que lo puedes hacer todo en un mismo sitio. Entonces, no significa crear una red soberana para todo, significa que muchas redes se puedan conectar y no tener problemas. Entonces, aquí es donde llegan mis queridas Polkadot y Cosmos. ¿Me compartes la...? O sea, creo que me tienes que aceptar. Sí, ahora te entro. Sí, no, no he escrito nada, ¿eh? Aquí es donde entran Polkadot y Cosmos, que al final, oye, son las que más cerca, bueno, más cerca no, al final son interoperables, tienen problemas de algunos tipos, pero ahí están, funcionando. Mira, ya deberías poder verlo. Vale, estoy dentro, Aquí sí. entran Polkadot y Cosmos con la interoperabilidad, ¿de acuerdo? Tenemos a Polkadot con la XCMP y tenemos a Cosmos con la IBC, la Interblockchain Communication, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que son sistemas que tienen tanto Polkadot como Cosmos para transferir activos desde diferentes redes. O sea, tú piensas que, mira, Polkadot es algo así. Esto es Polkadot y luego está aquí Moonbeam, aquí está Kala, aquí está Interlay, aquí está pues otra, aquí está otra, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es la XCMP? Antes había una cosa que se llama XCM, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacía que si yo quería pasar un activo de Acala a Moonbeam, yo tenía que enviar los activos a la red, tenía que enviar la orden a la red de Polkadot y la red de Polkadot la redirigía a Moonbeam. Ujú. XCMP, en cambio, lo que hace es que Acala le envía a Moonbeam los fondos y le envía a la red de Polkadot una prueba de conocimiento cero o una prueba de que eso se ha, por así decirlo, se ha hecho y así Polkadot no tiene que procesar esa información. Entonces aumenta la escalabilidad. Vale. ¿De acuerdo? En cambio, IBC, pongamos que esto ahora es Cosmos, Bueno, y siempre recordemos, pasa por recordemos, aquí. perdona, que todo esto se hace con tokens nativos, ¿vale? Porque es la gracia de la interoperabilidad. De hecho, durante estas últimas semanas hemos visto hackeos y hackeos por temas de bridges, y es lo que decía antes del pan-euros y estas cosas, que al final lo que se hace es guardar el fondo original, el nativo, en un smart contract, ¿vale? Y replican este mismo dinero en otra blockchain distinta. Y esto al final, Y pues el te pone otro en lo riesgo. bloquean. Y el otro lo bloquean, exactamente. Porque los bridges tienen muchísimos problemas de seguridad. No me voy a poner a hablar de los problemas de seguridad de los bridges porque bueno, es algo espectacular. Pero sí, entonces lo que hace Polkadot y Cosmos es eliminar la necesidad de bridges, porque todas estas redes están conectadas a un mismo punto común, Entonces, no con antes necesidad de de ir a bridges. Cosmos, perdona por tallarte tantas veces, ¿eh? Pero es que me van Tranqui. surgiendo muchísimas preguntas porque el tema del análisis fundamental a mí también me flipa. Lo que sería el wrap Bitcoin y el wrap Ethereum, ¿también son dos activos que estamos corriendo un riesgo por el bueno, por el simple hecho de estar utilizando en pools o holdeándolo en redes que no sean las originales? Sí, Sí. bajo mi punto de vista, sí. O sea, alguno te dirá que no. Yo, bajo mi punto de vista, sí, sinceramente. Sí, 100%. Y además, Wrap Bitcoin es muy centralizado, ¿eh? O sea, es muy centralizado. Hice, de hecho, un estudio de Interlay, una de las parachains de Polkadot, Ujú. que es lo mismo, pero en Polkadot. Pero vamos, en el estudio pues hacías una comparativa con Grab Bitcoin y flipas. O con Ren Bitcoin, hay bastantes, pero Es es mucho muy mejor centralizado. el de Interlay. Creo que es el IBTC, ¿no? Que se Hombre, llama. es descentralizado. Vale, Partiendo de esa base, sí es mejor. vale, vale, vale. Mm. Y bueno, pues básicamente los tokens wrapped funcionan así. Ok, vamos a Cosmos, a ver cómo funciona el tema de Cosmos y su Bueno, tecnología IBC. Cosmos al final lo que hace es, esto es lo que se llamaría el Cosmos, Cosmos Hub, ¿de acuerdo? El C Hub. Y yo sí, y estos son zonas, no paraches. Entonces lo que hago es, yo le envío el activo al Cosmos Hub y el Cosmos Hub se lo envía. Es muy sencillo, es lo mismo. Pero al final es como que
Bueno, todos pasan por el Cosmos Hub. Entonces, aquí hay una diferencia y es que Polkadot todos comparten seguridad y en Cosmos no. En Cosmos cada blockchain tiene su propia infraestructura de nodos validadores y su propia infraestructura de seguridad. Que es, bueno, al final ya vimos que si algo pasa por así decirlo, una red de Cosmos, como puede ser Terra Luna, ¿afecta al resto del ecosistema de Cosmos? Sí, porque era una stablecoin. Y porque los tokens de Terra Luna estaban campando a sus anchas por toda la red de Cosmos. Es verdad que Pero había si muchas no, pools en Osmosis y Juno y estas cosas. claro, totalmente. Totalmente. Pero vaya, es normal. Pero sí, funcionan parecido, pero no. Porque además el protocolo de consenso es totalmente diferente. Cosmos utiliza el Tendermint BCT, que es un protocolo de fallas bizantinas. Bueno, es diferente. En este caso, la diferencia también que yo encuentro entre Polkadot y Cosmos es que en este caso puede entrar cualquier red, ¿no? O sea, en Polkadot tienes Tiene como esta menos barrera barreras de de entrada. acceso. Dime, perdona. Tiene menos barreras de entrada. Vale, y después En ese también, si no aspecto, me acuerdo mal, en Cosmos tenías como esta opción de si eras un proyecto pequeño, por el simple hecho de no poder entrar en Polkadot, por ejemplo, porque necesitas ganar una parachain, aquí podías entrar y delegar tu seguridad al Cosmos Hub original, o sea, el de... Bueno, ya me entiendes. pero tú también en Polkadot puedes alquilar un Paracret, por así decirlo, por ejemplo. Vale, O también había un protocolo que se llama Octopus Network, donde puedes crear una app chain, una blockchain, por así decirlo, específica, porque montar un ecosistema de consenso es muy caro. Es muy caro, es extremadamente caro. Y es en donde entramos con las blockchains modulares y uno de mis proyectos favoritos de cara al próximo ciclo. Vale, si te parece, no sé si quieres añadir alguna cosita más acerca de Polkadot y Cosmos, pero yo quería preguntarte acerca de qué blockchains crees que mejor solucionan este dilema. Entiendo que Polkadot y Cosmos pueden ser una de, bueno, unos de los candidatos, ¿no? Pero me gustaría que tú mismo pues presentaras qué proyectos pueden ser los más interesantes en el largo plazo, porque al final esto ya os digo que no es ningún tipo de recomendación de inversión, el mercado está como está y seguirá estando mal durante bastante tiempo, estamos bastante convencidos de ello, pero lo que sí que es verdad es que la tecnología no para de avanzar y nosotros debemos estar al tanto de todas las innovaciones que se van haciendo en el sector. Así que si te parece, vayamos al lío. Pues mira, a ver, algunas cosas te van a sorprender, otras no. Mis proyectos favoritos de cara a resolver la interoperabilidad, la centralización, la seguridad, etcétera, son Polkadot y Cosmos, evidentemente, que son, bueno, dos de mis proyectos favoritos. Luego tenemos Elrond, que Elrond es un proyecto muy top, es brutal. A mí me encanta Elrond. Luego Queda un también poquito tenemos desapercibida, ¿no? Esta blockchain no me da la sensación que esté como muy tan desapercibido. chileada. Porque no hacen marketing. Vale. Porque si hicieran marketing, bueno, se comerían el mercado, bajo mi punto de vista. Luego, mucha gente no me va a querer por esto, pero no me desagrada Cardano, porque al final hemos visto que muchas redes que han crecido muy rápido y que se han desarrollado muy rápido, como Solana, luego les han metido palos por todos lados. Cardano, si bien es cierto que van a su ritmo, no le han metido ningún palo por ningún lado, porque Cardano no ha sufrido ningún hackeo, ningún exploit, ninguna mierda de estas. Esto hay Sí. que tenerlo en cuenta. Bueno, se toman las cosas con mucha calma, ¿no? De hecho, creo que, no sé si ha sido hoy, que implementaron una actualización y les salió mal en su testnet o algo así. Pues que así se tienen que tomar las cosas. Los No, claro, la Polkadot y gente Cardano lo van a ve su como ritmo. lo ve como un fracaso la gente, pero es que para esto están las redes de prueba. Es que lo ven como un fracaso gente que conoce Cardano desde literalmente hace 2 días y que ha perdido dinero con Cardano y ahora le tiene asco. Ya. Es como todo. Luego, una red que me flipa también es Near Protocol. Near Protocol Ujú. me parece muy top. Y Monero, estas tres que ¿sí? estás comentando, ¿nos podrías explicar por qué te gustan? O sea, como el motivo principal que crees que es diferencial para que sea pues la mejor en algo. No, a ver, no, Near no es la mejor en nada.
pero lo que hace lo hace muy bien. ¿De acuerdo? NIAR es un protocolo que funciona muy diferente. No es Y lo que EVM, ¿verdad? no, que yo recuerde, No, no. creo que no. Y luego No quiero tenían cagarla. Aurora encima, que esta sí lo es. Sí, tienen Aurora por encima, pero NIAR protocolo de base no es VM. Ujú. Entonces, NIAR, bueno, es una cadena totalmente diferente que tiene, es una red que, como te digo, no es pretenciosa, tiene la escalabilidad que tiene, que es bastante alta, luego está implementando soluciones de interoperabilidad, está intentando conectarse con Cosmos, con algunas aplicaciones corriendo en su propia red, muy top. Luego tenemos Monero, que es una red totalmente privada, que la van a censurar de aquí poco, pero bueno. Vale, esto es lo que te iba a comentar, porque justamente el otro día en Twitter creo que decías que, bueno, después de lo que pasó con Tornado Cash, que ya lo hemos tocado en el canal y tal, pues Y Aztec Network, sí, sí. sí, Aztec Network, que es esta layer 2 de Ethereum que también busca como la privacidad y tal, pues van a ir cayendo como churros, ¿no? A mí la de Aztec Network, como caiga, me va a hacer daño porque he interactuado mucho con esa cadena de bloques. El otro Esa día, segunda, el otro segunda día alguien capa. me preguntaba si he usado esta solución o esta layer 2 o lo que sea de privacidad, ¿mis fondos están en riesgo? Es que no puedo dar una respuesta a eso, tío, porque es que puedo decir que no y Y que después que sea que sí, ¿no? mañana te los tiren, sí, sí. O sea, es eso. Luego un proyecto que tengo menos estudiado, pero que me gusta mucho es Algorand. Ujú. Algorand me parece también un proyecto bastante top. Y luego, bueno, tengo otros proyectos que me gustan, como Quant, pero vaya, tampoco vamos a darle más, a hacer más proyectos. Y luego, de cara al próximo ciclo, tengo tres proyectos que aún no se han lanzado, que son Celestia, una blockchain modular. Esto es muy interesante. Quiero también que lo expliques un poquito por encima, que me lo miré el otro día cuando me lo comentaste y me pareció súper guay. Luego está Aptos, que es una puta red de mierda. O sea, lo estoy exagerando. Básicamente porque para correr un nodo te harán pasar un KYC, al menos cuando lo Hostia. intenté. Y luego está Sui. Pero entonces, ¿por qué la comentas esta de Aptos? Pues porque tiene mucho FOMO y tiene un potencial especulativo brutal. Vale, o sea, la O sea, al dejas aquí final, para advertir a la gente que no se sume al carro porque realmente no vale la pena. no, 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 no. O sea, es que yo tengo una manera de ver el mercado muy diferente. O sea, una red puede ser una mierda, pero tener un potencial especulativo de la hostia. O Pero sea, va no, ligado al hay marketing. no, no hace falta mantenerse al margen, es decir, No, tú no, decía en realmente, marketing, marketing. claro, exactamente el marketing, o sea, es lo que te digo, puede no gustarte una red, pero si sabes identificar que tiene potencial especulativo, pues le tienes que dar caña, ¿sabes? Porque al final te tiene que dar igual que la red sea buena o mala, porque al final tú lo que quieres es ganar dinero, ¿no? Ujú, Yo al final puedo identificar si una red me gusta más, me gusta menos, pero al final, si tú lo que estás haciendo es invertir, que una red sea buena o mala es importante, porque la mayoría de redes que son una mierda, pues están destinadas al fracaso, pero también hay muchas con las que acabarás ganando mucho dinero, ujú. ¿sabes? ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de Celestia? Esto también lo haremos a modo ¿cómo te lo digo yo? Como un tipo de tráiler, ¿vale? Porque sé que Jauma quiere hacer pues un vídeo más extenso pues en su canal y también publicitarlo pues en sus redes y tal, pero me gustaría que nos hablares de cómo funciona esta red y por qué es tan innovador el hecho de hacer una red modular. O sea, ¿qué cambios existen en esta red que no hemos visto antes en otras redes que ya conocemos? Básicamente lo que hace Celestia es una cadena de bloques que lo que hace es crea una capa de consenso para todas las redes que se puedan conectar. Entonces, lo que tú puedes hacer es que muchas redes se puedan conectar a Celestia y enfocar su desarrollo en especializarse, en hacer que el protocolo sea más seguro y mejor, en que la red sea mejor, y tú el consenso se lo dejas a Celestia. Entonces, es como una red que es como
es que es complicado porque lo que hace también es que las redes son mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque no, lo que hacen es separar la ejecución del consenso, ¿sabes? Y lo que hace también es que tú puedas hacer redes específicas mucho más fácil. Se le llama el Amazon Web Service de las cadenas de bloques. Ujú. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a montar una página web, ¿te creas tu propio servidor o lo montas en Amazon Web Service? Normalmente en Amazon Web Services y de hecho el otro día estábamos mirando unas gráficas aquí en el canal que nos decían que más del 50% de los nodos de Ethereum están corriendo encima de los servidores de Amazon Web Services y esto es brutal, o sea, fatal. Pues ahora que te digo esto, tú, si creas una cadena de bloques, ¿vas a crear tu propio consenso o vas a utilizar el de Celestia? Claro, si es mejor el de Celestia, pues seguramente el de Celestia, si te ahorras mucho dinero, que antes decías que era Te caro. ahorras mucho dinero y también haces que, por así decirlo, la escalabilidad, es una manera de mejorar la escalabilidad de las redes muy grande. Porque al final tú piensas que también los nodos pueden escoger dónde, es decir, al tú separarlo todo ello, puede haber nodos que quieran estar en las cadenas de bloques dedicadas una cadena de bloques dedicada al play to earn, pero no tener que procesar también todas las transacciones de las aplicaciones DeFi, ¿sabes? Es que es muy complejo. Sí, Celestia, para explicarlo, mira, de hecho, telita. yo os recomiendo que miréis su canal de YouTube porque es que tiene un vídeo introductorio que es buenísimo. O sea, para que me entendáis, mira, me pongo la cámara para que me veáis, que estoy aquí con el zoom. Un segundo. Pues, mira, lo que hacen los de Celestia básicamente al hacerlo modular es como no hacerlo todo en una misma red. O sea, por ejemplo, Ethereum, pues todo lo que son NFTs, todo lo que son, pues, Todo en la misma red. Lo que hace Celestia es como decir, oye, yo te proporciono el consenso, vosotros cread redes específicas. ¿Por qué? Porque tú cuando creas una red soberana, la red soberana lo tiene que sobrecargar todo, tiene que sobrecargar las transacciones de DeFi, las transacciones de NFT, las transacciones del Play to Earn, todo. Entonces, es mucho más fácil que se sobrecargue. En cambio, una red específica transacciona, ejecuta lo que tiene que ejecutar y el resto que lo haga la cadena de bloques específica, se ¿sabes? parece en este caso un poquito a lo que es Polkadot, ¿no? Porque al final cada una de estas redes es independiente y tiene su No especialidad. se parece a Polkadot en ese aspecto, porque lo que hace Polkadot es muy diferente, porque tú piensas que cada red tiene su propio consenso en Polkadot. Ah, sí, vale, esto no lo sabía. Claro, Pensaba o que. sea, tú tienes tu propia gobernanza en Polkadot, lo que estás relegado a la seguridad compartida de Polkadot, pero tú al final en lo que sería Moonbeam, por así decirlo, la seguridad depende de Polkadot, pero hay nodos que tú puedes montar un nodo Moonbeam, por así decirlo. Ujú. ¿Sabes? Entonces es diferente, porque además em, montar una blockchain en Celestia es más barato que en Polkadot. Montar una parachain en Polkadot es muy caro. Esto es como el principal potencial de Polkadot en el largo plazo, ¿no? Porque al final Polkadot como tal, la moneda DOT, tampoco se puede utilizar tanto en lo que es el ecosistema de Polkadot. O sea, se usa para pagar el acceso a la red como blockchain y poca cosa más, ¿no? Bueno, se paga el acceso a la red, es la moneda de recompensa a los variadores, que eso ya es lo que hace Bitcoin. Luego también cuando tú vas a alquilar un Parathread, lo pagas en Polkadot. Luego todas las comisiones que se pagan en Polkadot. Tienen bastantes usos. En este caso, tiene más usos también que la de Cosmos, que Cosmos ahora mismo, Atom, tampoco tiene como todas estas funciones que tendría Polkadot, ¿no? Sí, en este caso Polkadot tiene más usos que Atom. Que mucha gente habla de, hoy no tiene usos. Cabrón, ¿y Atom qué? Ya, ya, Atom ya. tiene uno. Si realmente Al son, menos, son tecnologías muy buenas, pero a nivel de inversión, pues yo creo que Polkadot puede ser incluso un poquito mejor que Atom. Las cosas son así. a ver, ambas pueden ser buenas inversiones, pero vaya, que al final el tiempo dirá. El O sea, tiempo al dirá. final, o sea, al final es complicado adivinar. Ujú.
Pues muchas gracias por hacernos toda esta explicación. Ahora, si te parece, cambiemos un poquito de tema y hablemos de otras cosas que tú también tocas. Porque al final, pues, como comentaste en uno de tus vídeos, llevas pues toda la vida literal involucrado en lo que es el sector inmobiliario. Ahora mismo, seguramente todos estaréis flipando diciendo, ¿y ahora qué tiene que ver esto con lo otro? Pero, a ver, yo considero que está muy bien el hecho de tocar pues muchos palos distintos en lo que son pues canales de intentar, bueno, de inversión en general, ¿no? Porque lo que buscamos es ganar dinero y podemos ganar dinero en DeFi, haciendo inversión, haciendo trading. Hay muchísimas maneras. Al final, quien no quiere ganar dinero es porque no quiere. Entonces, ¿qué nos puedes contar del sector inmobiliario que sea así como tan interesante? Porque otro día colgaste un vídeo que me moló mucho. A ver, ¿cómo te diría? Yo es que básicamente tanto mi abuelo como mi padre, como bueno, ahora en su día yo, bueno, se han dedicado al sector inmobiliario. Entonces, bueno, pues llevo mamando de ello toda la vida y básicamente sé cómo funciona por ello mismo, vaya. Entonces, claro, yo cuando empecé a trabajar con 15 16 años, los veranos y tal, que trabajaba? Pues en inmobiliaria de la familia y claro, pues al final sabes cómo funciona el sector y hace poco hice un vídeo que la verdad gustó, que fue cómo aprovecharse del fenómeno Ocupa. Al final nosotros como personas que se dedican al sector inmobiliario, pues no estamos demasiado a favor, que digamos, de la ocupación. De hecho, estoy totalmente en contra. Si yo fuese presidente de España, lo primero que haría sería eh, abolir y penar la ocupación, porque creo que la propiedad privada es lo más importante que existe. Y entonces, bueno, hice un vídeo donde explicaba cómo la gente se puede aprovechar de la ocupación, en verdad, porque al final tú cuando un activo en venta, por ejemplo, un piso del banco está ocupado, el piso baja de precio. Entonces, el piso está infravalorado, pero la mayoría de gente que invierte en pisos tiene un problema, y es que son muy señoritos. Quieren comprar un piso perfectamente reformadito para venderlo luego. Entonces, lo que quieren es especular. Y la especulación en la vivienda es mucho más difícil porque estamos hablando en cantidades Bastante más mucho más altas. grandes. Entonces, yo decía que una buena manera de aprovecharse de la ocupación es comprar activos ocupados, le das 2.000 euros al Ocupa y el Ocupa se va a tomar por culo, tú has comprado el activo igual al 50% de descuento y luego lo que pasa es que tú con ese margen haces la reforma que tengas que hacer al piso, lo pones a la venta, evidentemente más caro de lo que lo compraste, y más caro de su precio original y tienes un margen de beneficio espectacular. Y puse números de verdad que yo he visto en la vida real. Yo he visto comprarse un piso por 50 y venderse por 120. Es una ¿Cuál pasada. es el margen de beneficio de ese? Pues una puta barbaridad. O a 150. ¿Por qué? Porque ese piso estaba muy infravalorado. Y es eso. No, no, está muy bien. Además, también yo, por mis circunstancias, también he estado medio relacionado en temas de esto de inmobiliaria y tal. Y me parece muy curioso porque es una cosa que yo nunca me había pensado. A veces es como que se ve que el proceso se alargará muchísimo. Muchas veces, cuando se invierte en el sector inmobiliario, lo que se quiere hacer es como los flippenings lo más rápido posible, ¿no? Para comprar y vender y sacar el profit rápido. Y en este caso, pues, oye, el hecho de que tengas un Ocupa, pues esperarte un par de años, si no puedes echarlo a base de tocateja, pues tampoco está tan mal porque el margen que te puedes sacar está guay. Claro, pero porque, claro, yo aquí con lo que sería, pues, el método que hemos usado siempre para ello, tienes una ventaja y es que cuando tú compras un activo con una hipoteca, ahí sí que es normal que tú quieras quitártelo de encima lo antes posible. Lo que pasa es que nosotros desde la crisis del 2008, las inversiones que hemos hecho han sido siempre pagado al contado todo. O sea, tú compras un piso al contado. ¿Por qué? Porque luego si tienes al Ocupa tocando los cojones 2 años, no tienes que estar 2 años encima pagando igual 500 euros al mes. Ya. ¿Sabes? Porque eso entonces al final lo que hace es, pues te puede destruir. Ujú. ¿Cómo ves el sector inmobiliario ahora mismo? Porque en 2008, que fue como la última gran crisis, el sector inmobiliario pues fue literal el que detonó todo lo que vino después.
Y ahora Lo veo mismo... mejor, ¿Eh? lo veo mejor, ¿Lo ves mejor? sinceramente. Sí. Los bancos no están dando las hipotecas tan fácil como el mundo se piensa, ¿eh? Vale. En 2008 tú pedías una hipoteca de 100.000 euros y te decían que si la querías de 150 y te comprabas un coche. O sea, ahora la cosa ha cambiado mucho. De todas formas, lo que sí que es verdad es que la demanda por pisos nuevos, esto sí que está decrementando, ¿no? La demanda sigue siendo muy alta, ¿eh? Vale, pues aquí estaba O equivocado. Me sea, daba la sensación de que era así, que había o menos sea, demanda y seguramente los precios iban a la baja próximamente, pero se ve que no, no. no, los precios de hecho van a la alza. O sea, la demanda es muy alta. La demanda actualmente de pisos es muy alta. Al menos vaya, igual en la zona que me muevo yo, pero la demanda es alta. El problema son los ocupas. Los ocupas es un problema muy grande. Porque los ocupas a los que joden a los compradores y a los que viven de vender esas viviendas. Al fondo de inversión que tienen 6 o 7 mil pisos, le chupa un huevo que le hayas ocupado una vivienda, porque a los 2 años lo está vendiendo, ¿sabes? Cuando decías de comprar un piso, una casa, lo que sea ocupada, ¿te referías a comprar un piso a un banco o a particulares también? Eh, Acostumbra a ser más rentable a bancos o fondos de inversión, porque un particular es más difícil. Porque es a un particular, yo no, bueno, es que es difícil, ¿eh? A un particular depende de muchas situaciones. Yo en ese aspecto prefiero, en este caso, comprar a un banco o a un fondo de inversión, sinceramente. Este tema a mí me Porque parece ahí, muy, muy curioso, ¿eh? Está muy bien. Dime, dime. sí, no, porque ahí puedes encontrar gangas de verdad. Pero claro, tienes que estar dentro del sector, ¿sabes? Ujú. Al final, lo bueno muchas veces se queda por el camino. Ya. Si os parece interesante lo que es el sector inmobiliario, perdonad, lo podéis dejar también en la sección de comentarios porque, oye, si la cosa mola, podríamos buscar también a alguien que sea especialista en la materia y hablar de ello porque es algo más amplio de lo que parece, porque a veces no es solo comprar y vender, también hay reformas, también hay alquiler por habitaciones, se pueden hacer mil historias y la cosa se pone interesante. Si te parece, Efectivamente. vamos cerrando la entrevista y lo que yo hago siempre es como dejar un par de minutos para que la persona que esté delante mío pues dé como sus highlights finales, o sea, como cuatro cositas que quieras destacar, cómo afrontar pues este cripto invierno, qué deberíamos hacer, lo que tú quieras, vaya. Vale, pues a ver, yo lo que pienso es que el cripto invierno no tiene que dar tanto miedo como da actualmente, que al final lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en construir, ¿de acuerdo? Porque el mundo cripto es mucho más que invertir el dinero que no puede, que mucha gente no puede perder. Entonces, quitando eso, al final el dinero realmente del mundo cripto no está tanto en las inversiones, sino está en construir en el mundo cripto. Debéis tener en cuenta una cosa, y es que es mucho más fácil, bueno, es muy difícil, por así decirlo, hacerse millonario invirtiendo 1.000 euros, empezando con 1.000 euros, pero tú lo que puedes hacer es aumentar tu fuente de ingresos y para eso lo que tienes que hacer es construir, hacer alguna empresa, emprender en el sector, trabajar en el sector. Debes intentar buscar. Tú no puedes empezar a vivir de las inversiones con un capital bajo, ¿de acuerdo? Es decir, tú tienes que intentar ser constante, meterte en el sector de cualquiera de las maneras, pero meterte hasta el fondo. Entonces, sería eso. Luego, pues, bueno, como dirían en Juego de Tronos, eh, el invierno está aquí, así que bueno, habrá que pasarlo como se pueda. Y nada, no diría mucho más. Espero que os haya gustado la entrevista. Yo no he sido mucho tostón cuando me he puesto a hablar sobre, Qué va. sobre redes y tal. En algunas cosas me he trabado un poco porque, bueno, ahora estamos preparando una nueva empresa y tal. Y hacía tiempo que no charlaba así sobre ciertos temas como Bitcoin NG, que me gusta mucho. Pero bueno, ya me va para refrescar la memoria. Bueno, ya os digo yo que Gold Jaws o Jauma es un auténtico crack. O sea, yo ya os avisaba en Telegram que el tío sabe un montón.
Así que si queréis saber más, estar atentos a su Twitter, sobre todo, que es la red que más utiliza para estar en contacto con la gente. Después también suscribiros en su canal de YouTube, porque por ahí irá pues también trayendo contenido. Y es que justamente antes lo hablaba, de que están pues trabajando en muchísimos proyectos a la vez y se vienen cositas chulas. Así que si... Sí, yo solo voy a decir algo antes de irme y incluso no voy a decir adiós, solo voy a decir que Sons of Bitcoin are coming. Sons of Bitcoin are coming. Pues nada, ya os digo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Os recuerdo, por si no lo habéis hecho ya, que dejéis vuestro like. Si os mola pues el contenido que estamos trayendo, pues evidentemente pues os podéis suscribir, activáis la campanita y tal. Y nada, muchísimas gracias Jaume por estar aquí. Un abrazo muy fuerte y ojalá pues podamos volvernos a encontrar. Igualmente, Jordi, un abrazo. Venga, adeu, que vaya bien. Chao.